los demás. Bienvenidos a un BTV Talks más, el de agosto, que está prometedor, ya van a ver. Estoy emocionada de tener aquí a JJ Ruescas. Vamos a tratar un tema que creo que se habla poco, pero es tremendamente importante, el tema de burnout, sobre todo en equipos de liderazgo, founders que además de ser founders tienen que hacer absolutamente todo. Entonces, nada, abramos de este tema de discusión. Creo que va a estar bueno. El formato es bastante tipo taller, ya JJ les contará más. Y no me quiero alargar mucho más en esta intro. JJ llegó a nosotros gracias a Leo Requena, y lo conocí hace relativamente poco. Me impresionó mucho, digamos, su historia y cómo llegó a estar haciendo lo que está haciendo hoy, partiendo por tecnología, partiendo por ser desarrollador, después DevOps y una migración a HumanOps, como él lo pone ahora, pero voy a dejar que él nos cuente un poquito más. Y con esto me callo. Tenemos ya algunos de los founders, algunas de las startups representadas aquí, y ya el micrófono y el escenario es tuyo, JJ. Gracias, Carmen. De hecho, gracias a todos. Mi nombre, como decía Carmen, es JJ o Juan José Ruescas, y no voy a hacer mucho énfasis en lo que la historia, como decía, eso lo podemos ver en el canal, en Optimizándome, en mi website. Lo que sí les puedo decir es que soy un estratega de optimización humana. Y espero que esta presentación, este taller de hoy día vaya a responder qué carambas es una estratega de optimización humana, o cómo es que alguien de esto con estas habilidades puede ayudar a startup founders, a líderes de empresas como ustedes. Y como decía Carmen, no es una lección que yo voy a estar simplemente hablando y ustedes tienen que escuchar. Así que los que estén ahí frente a la computadora, veo de algunos sus nombres. Hola, Juan Diego, Alex, Gregorio, hace un momento estaba. Déjenme saber también en qué empresas están, cuáles son sus startups. Eso también me ayudaría a ver. Y vamos a probar los emojis. El de raise hand es para pregunta. Los otros son cuando quieran dar alguna reacción. Me ayuda mucho también eso. Súper, gracias, Alex. Ahí funcionando bien. Los emojis, estamos bien con eso. Ya. Entonces, pueden tener preguntas al momento que ustedes quieran, y si hay alguna pregunta que veo que se va a responder a lo largo de la presentación, les voy a decir, hey, lo vamos a ver allá. Y si es algo que tenemos que responder en ese momento, se responde. De igual manera, al final del workshop vamos a tener un tiempo para preguntas. Y como les decía, esto va a ser de ida y vuelta. Entonces, alisten ya sea una hoja de papel o un notepad en la computadora. Vamos a empezar a tomar notas, que al terminar esto van a tener ustedes un action item o van a tener algo práctico, no solamente teórico. ¿Estamos? ¿Estamos con esto? Súper. Entonces empecemos. Carmen, ¿me puedes dar? Dale. Súper. Ya debe estar. Sí, ya está. Gracias. Ahora sí pueden ver ya mi pantalla. ¿Estamos bien? Súper. Gracias. Entonces, como les decía, mi nombre es JJ Ruescas, o Juan José Ruescas. Soy un estratega de optimización humana, y esta temporada estamos creando iniciativas para evitar el burnout y lograr un rendimiento óptimo, especialmente en líderes de startups como ustedes. Y de entrada ya agradezco a Venture Capitals para invitarme a hacer esto con ustedes, que también lo he estado haciendo con startups en otros países en Latinoamérica y también acá en Estados Unidos. Estoy en Austin, Texas, por si acaso. Bien, empecemos. Primero, Karoshi. Esta es una advertencia. ¿Alguien tiene idea de qué es Karoshi? Ojo, no es una advertencia, es una palabra en específico. Déjenme contarles esto, chicos. La forma tradicional de muchas personas, especialmente en la era donde vivimos, es de la siguiente manera. Trabajo y luego más trabajo y luego, ¿qué creen? Más trabajo, y sigue con la misma secuencia hasta que en un punto, ¡pum!, llega el burnout. Y después del burnout, recién las personas dicen,
creo que necesito hacer un recovery, necesito recuperar. Esto es algo que se está dando muchísimo más después de post-pandemia, post-adaptación al trabajo remoto, etcétera, ¿no? Sin embargo, karoshi, muchachos, es la palabra japonesa que significa muerte por sobretrabajo. Imagínense esto. En Japón, una sociedad hiperproductiva, la cultura dice que las personas como empleados de empresa no pueden salir antes que sus jefes, por ejemplo. Si salen antes que sus jefes, es mal visto, ¿no? Culturalmente. O incluso ellos se calcula entre 13 a 16 horas día por 6 días a la semana. Y esos son los trabajadores operacionales, imagínense, knowledge workers además, ¿no? ¿Y qué pasa? Después de salir del trabajo, por cierto, culturalmente están invitados, entre comillas invitados, a pasar tiempo con sus colegas de trabajo. ¿Para qué? Para crear cultura laboral, ¿no? O sea, complejo. Y es así que muchas personas, muchos japoneses empiezan a sufrir daños fisiológicos, ataques cardíacos, problemas cardíacos que terminan en muerte. Imagínense eso, la desconexión del cuerpo con la mente y además la creencia que ellos tienen de que ellos como individuos valen menos que el colectivo. O sea, el colectivo, el grupo, la empresa primero tiene que salir adelante antes que mi vida. Complejo. En el 2015 se dio un caso muy particular que choqueó a toda la cultura japonesa y gracias a eso es que en otras partes del mundo empezaron a tomarse, gracias al cielo, ciertas medidas. Pasó que en el 2015 una muchacha de muy bajos recursos en Japón, en Tokio, logró entrar a una de las universidades más grandes de Tokio, más respetadas. Luego de terminar la carrera, empezó a trabajar en Dentsu, una de las empresas más grandes, si no la más grande de marketing en Japón. Bueno, se calcula que al inicio, los primeros meses, empezó a trabajar entre 16 a 18 horas día. ¿Y qué creen? Se calcula que a los 3, 4 meses estaba poniendo 100 horas por semana. Si ustedes ven los tweets de esta muchacha, dice, ya no puedo diferenciar entre cuando estoy trabajando y cuando estoy soñando, cuando vuelvo a descansar. O quiero ver a mi novio, que está a 4 cuadras y no lo veo hace 4 meses. No me da tiempo para esto. Y en el 2015, esta muchacha, Matsuri Takahana, encontró una solución. De hecho, ella decidió suicidarse. Imagínense eso. Entonces, las estadísticas que estamos viendo acá del Ministerio de Salud no son solamente de ataques cardíacos o problemas cardíacos, sino también de suicidios. ¿Cómo es posible que una persona encuentre en el suicidio una salida a algo que es laboralmente, que en teoría nos debería traer satisfacción, ¿no? Es complejo esto. Pero esto más bien es una advertencia para el lado donde vivimos y de lo cual podemos aprender. Entonces, ¿qué pasa? La persona que veíamos en este momento colapsando en un subterráneo ahí, japonés, con su maleta, llegó a un punto donde su sistema nervioso, perdón, su sistema físico y mental empezaron a fallar. Y esto es lo que le llamo el punto de convergencia. ¿Entre qué lugares? El primero es el cuerpo, ¿no? Cuando nosotros estamos trabajando en algo, físicamente hay un esfuerzo, hay un desgaste. Y esto era lo que era el labor, el work labor, que era el physical work labor, que habíamos en las fábricas, en el arado, en las granjas, etc. Por otro lado, también tenemos el trabajo o el esfuerzo mental. Nosotros como knowledge workers, lo que ponemos donde ponemos más esfuerzo es en la mente, porque esas son las ideas brillantes que tenemos que se vuelven startups, por ejemplo, ¿no? Y estos dos puntos están conectados por el sistema nervioso central. Este sistema nervioso central está atando a ambos puntos y no es una clase de biología por si acaso, pero tengo que traerlo acá a la palestra, al sistema nervioso central, porque vamos a hablar de esto con frecuencia en los siguientes minutos. Entonces, ¿está ahí? ¿Me siguen? ¿Estamos? Súper. Bien, entonces ahora, esta es una intro para ver qué es el burnout. El burnout, chicos, hasta hace unos años, hasta el 2020, de hecho, no estaba tipificado.
como tal. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud por fin dio una definición y además síntomas para detectarlo. Entonces, el burnout en ambientes laborales es un síndrome producido por el estrés crónico que no fue manejado exitosamente en ambientes de trabajo. Estrés crónico. Ahora, ¿cuáles son los indicadores de que estamos sufriendo o que estamos en un episodio de burnout? Bueno, hay 4 síntomas. Estos son agotamiento, ¿no? El estar completamente exhausted, se dice, o agotado física, mental o incluso emocionalmente. Es como cuando nos duele incluso pensar, ¿no? ¿Alguna vez les ha pasado eso? Que si ya no puedo más, ya no puedo más. Siguiente, cinismo. ¿Qué quiere decir esto? Se van a dar cuenta en empleados de empresas cuando dicen, simplemente quiero entregar esto. No me importa cómo se lo entregue, simplemente quiero que termine, ¿no? Quieren de una vez entregar al customer, entregar al reporte, etcétera, pero ya la calidad o el empeño que le ponemos quedó de lado. Tercero, despersonalización. Esto se da cuando dejamos de ver en el otro a otro ser humano. Es bien complicado, no solamente con customers, sino también incluso con team members. Dejamos de conectar con ellos a un nivel humano y eso empieza a carcomer de nuestra conexión y además a nosotros mismos, porque nosotros como humanos estamos codificados para progresar en conexión, ¿no? Finalmente, inefectividad. Esto significa que percibimos que las demandas que están siendo enviadas a nosotros no son, o sea, son mucho mayores que los recursos que nosotros tenemos, mentales, físicos, de trabajo, etcétera. En pocas palabras, un ratio o un porcentaje ineficiente entre demandas y recursos. Y esto es a lo que lleva a muchos al síndrome del impostor, ¿ve? Es como que no creo que tenga lo necesario para, ¿no? Es una percepción. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Me siguen? Chévere. Entonces, acabamos de hablar de estrés crónico. Empecemos a hablar entonces de estresores. Vamos a entrar un poco más en profundidad. ¿Qué es un estresor? Un agente estresor es un estímulo que causa estrés o tensión. Un estímulo. ¿Vale? ¿Dónde? En el sistema nervioso central. Este estímulo puede ser externo o incluso interno, ¿no? Cuando tenemos pensamientos que nos colocan en tensión. ¿Alguna vez les ha pasado que están en el medio de la noche y tienen pensamientos rarísimos que no los deja dormir? Estímulos internos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Cuando tenemos esta clase de estímulos de estrés o tensión, se produce algo que se llama, o yo le digo, un cóctel de neurotransmisores. Y acuérdense esta parte, vamos a volver acá. Neurotransmisores son varias sustancias que tenemos en el cuerpo que nos permiten regular nuestro diario funcionamiento humano. Cuando estamos bajo mucho estrés, lo que pasa es que 2 de estos neurotransmisores, el cortisol y la adrenalina, se van pero hasta arriba. No quiere decir que estos 2 neurotransmisores sean, entre comillas, malos. No, el cortisol nos permite estar atentos, por ejemplo, en esta conversación, pero un nivel estable, no un nivel muy alto. No. Lo mismo con la adrenalina. Todos necesitamos adrenalina para movernos, para hacer algún deporte, etcétera. Pero cuando hay mucha adrenalina es cuando tenemos unas palpitaciones tremendas por ejemplo, en el corazón, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Esto de los estresores, chicos, se refiere a algo que yo siempre traigo a la memoria y es la metáfora de la rana y de la olla. Si conocen esta metáfora, déjenme saber con un like o con algo en el chat. Pero si no la conocen, les explico. Tengo una cocina, ¿ok? Aquí está la cocina. Ahí está Leo, Gabriela, súper, gracias chicos. Ya las conocen. Tengo una cocina y voy a agarrar una olla y le echo agua a esta olla, coloco caliento la hornalla, obviamente se empieza a calentar y lanzo una rana. ¿Qué creen? La rana se va a quemar al entrar y va a saltar, ¿verdad? Siguiente escenario, misma cocina, misma olla, pongo agua, pero en lugar de calentarla, primero coloco a la rana y luego empiezo a calentar.
¿qué va a pasar? Vamos a cenar en casa de RAM. Lo más probable. Bien por nosotros, mal por la RAM, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué me refiero con esto? Nuestro cerebro, muchachos, no está diseñado para detectar cambios leves en el contexto. Sí, los cambios drásticos somos buenísimos, ¿no? De la noche a la mañana, COVID, oh, what? ¿Ok? Pero no podemos darnos cuenta, por ejemplo, cuando crecen nuestras uñas o el cabello, ¿no? La última vez que me fijé en mi cabello en el espejo, no estaba tan largo. ¿Qué pasó con esto? O a veces estoy tecleando y digo, ¿y estas garras de dónde salieron? Es porque no nos dimos cuenta. ¿Okay? Entonces, nuestro cerebro no está diseñado para detectar eso. ¿Qué pasa? Cuando el estrés empieza a subir de a poquito, no nos damos cuenta y ahí es cuando, ¡pum!, caemos en burnout, porque es de a poco. Ahora, entonces, ¿cómo identificar estos estresores o cómo administrarlos? Les tengo 3 estrategias de muchas que hay después de haber hablado con muchos expertos. Sin embargo, estas son las del punto de inicio, las que nos van a ayudar a empezar a tener práctica, porque en este workshop de eso se trata, es tener práctica, no solamente la teoría. Entonces, lo primero es nombrarlos para domarlos, ¿ok? ¿Qué es lo que nos estresa? Muchas veces ni siquiera nos hacemos la pregunta de qué nos estresa. Luego de preguntarnos qué nos estresa, tenemos que ser bien específicos. ¿Qué pasa? Cuando alguien viene y dice, ¿qué te estresa? Mi relación o el trabajo, ¿no? ¿Pero qué? ¿El trabajo es todo el trabajo que te estresa o todo en tu relación? No, no, no. Seguro hay partes específicas de estas áreas gigantescas de nuestra vida. Mientras más específicos seamos, de mejor manera vamos a administrar estos estresores. Y tercero, hay que clasificarlos. Entonces, como este es un taller práctico, les presento, chicos, el primer dojo. Un dojo es como en las artes marciales, yo les puedo explicar, para romper la tabla hay que hacer este y este movimiento, ¿no? Pero en teoría, si eso no lo llevamos a la práctica, no sirve de nada. Y esta es nuestra primera práctica. Entonces, hasta aquí, hasta esta parte, ¿alguien tiene alguna pregunta? Súper. Bien. Entonces, vamos con el primer dojo, chicos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar 2 minutos, de hecho, para hacer un inventario de nuestros estresores. Nombrarlos y luego ser específico. Los primeros 2 pasos. Entonces, si por ejemplo, alguien viene y dice, trabajo. ¿El trabajo es lo que te estresa? Sí. A ver, pero un momento. ¿Qué es específicamente el trabajo? Perdón. Pues con esto, ahora sí. Planear las reuniones de los lunes. Los lunes me matan. Me estresa simplemente volver los lunes. O la casa, los niños gritando y peleando. ¿No? Los niños gritando, no los puedo aguantar, pero ya estamos especificando, no es solamente la casa como tal. Entonces, ¿qué tal? Démonos 2 minutos. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de que empecemos esto? Súper. Entonces, voy a poner un cronómetro, chicos, y empecemos share. Empecemos a anotar 2 minutitos de esto. Y voy a ponerles algo de música.
Bien, ok. ¿Estamos ya con nuestra lista? A ver, déjenme saber ahí. ¿Tenemos lista? Súper, gracias, Carmen. Bien. Ok. Guarden esta lista, la vamos a utilizar en un momento más. Ahora, chicos, pasa lo siguiente. No les mencioné lo siguiente, sin embargo, no existe un solo tipo de estresores. Existen dos tipos de estresores. Y esto es lo que la mayoría de las personas no saben. Y mi teoría personal, la que nos está metiendo en muchísimos problemas como trabajadores de conocimiento. ¿A qué me refiero? Por un lado, tenemos el distrés. El distrés es aquello que te hace sentir abrumado. Hace que tu salud empiece a deteriorarse, muchas veces paulatinamente y otras muy directo. Empiezas a generar pensamientos negativos y por ende esto se le considera estrés negativo. Cuando hablamos de estrés en la sociedad, nos referimos a distrés en particular. Sin embargo, el segundo tipo de estrés se llama euestrés. Y este tipo de estrés se da de la siguiente manera. Cuando lo experimentas, sientes que puedes manejar esto. El desafío que te trae este euestrés te motiva, por lo cual empiezas a generar pensamientos positivos. ¿Vale? Es como que sí, yo puedo con esto. ¿Alguna vez les pasó esto? Creo que son founders, muy probablemente sí. ¿No? Lo cual nos lleva a deducir que este es un estrés positivo. Entonces tenemos distrés, el estrés negativo, y eustrés, el estrés positivo. Y a pesar de que esto parece una relación binaria 0-1, de hecho tiene un espectro. Déjenme mostrarles. Esto funciona de la siguiente manera. Voy a utilizar aquí esta gráfica que tiene en el eje X la presión, si es poca o es alta que estamos sintiendo, y por otro lado, en el eje Y tenemos el rendimiento, si es alto o es bajo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando, por ejemplo, tenemos una presión muy alta y nuestro rendimiento en teoría tiene que ser alto, empezamos a caer, ¿no? Y eso es lo que nos lleva a tener ansiedad, un comportamiento desorganizado, tratar de hacer cosas por el hecho de hacerlas sin que realmente sean aquellas que son efectivas para llegarnos al objetivo, y tarde o temprano nos lleva al burnout, esta zona de aquí, y esto es distrés a la derecha. Por otro lado, a la izquierda, si lo que estamos haciendo es muy fácil, no hay presión, es cuando nos causa aburrimiento, tenemos confusión o apatía, ¿no? Y esto con el tiempo nos lleva a bore out, que es estar tan aburrido que es, por favor, dispárenme. Yo no sé qué hacer del aburrimiento. ¿Ok? Sin embargo, entre estos dos aspectos, tanto a la izquierda como a la derecha, acá tenemos al medio lo que es el euestrés o el estrés positivo, en el cual nuestra atención está enfocada, tenemos todavía un balance emocional, o sea, sentimos una ansiedad, pero también estamos relajados, es un mix entre ambos, y nuestros pensamientos son racionales. Estamos utilizando el prefrontal cortex, la parte prefrontal de nuestro cerebro, que es la que nos caracteriza a nosotros como humanos por el tipo de ejecuciones que podemos hacer o el tipo de pensamientos que podemos tener, ¿no? Entonces, sé que esto parece así una vía súper gigante, sin embargo, es así súper delgado entrar y salir de esto. Es bien, bien pequeño, pero aún así todos lo tenemos y esto es lo que vamos a ver a continuación. Hasta aquí. ¿Tenemos alguna pregunta, chicos? Súper, no questions. Bien, déjenme saber ahí con un like o un algo si estamos todavía bien. Antes de entrar a proseguir esto, vamos a hacer la segunda parte del dojo. Ahí está, Leo. Gracias, Leo. Entonces, sobre la lista que ya tenemos, vamos a clasificar los estresores, porque ahora ya tenemos el distrés, que es negativo, y el eustrés, que es positivo. Entonces, sobre su lista, les pido que en un minuto vayan clasificando esto, por favor. Acá, por ejemplo, el trabajo, los viernes por la tarde, positivo, negativo, ustedes ya decidan, los niños gritando o las reuniones, etc.
Luego de esto vamos a compartir con una o dos personas que quieran compartir algunos de sus estresores. Entonces, ¿tenemos alguna pregunta antes de empezar la clasificación? Ok, súper. Entonces, nos demos un minuto, chicos. Empezando. ¿Listos? Ya. Segundos más. Tiempo. Ok. ¿Cómo vamos? ¿Quién le gustaría compartir 2 o 3 de sus estresores y la lógica que tiene? A ver, alguien levante la mano. ¿Quién quiere compartir sus estresores? A ver, ¿quién se anima? Sí, 1 o 2 de sus estresores. Que no sea tampoco una lista extensa. Yo puedo ser. Dale, dale. Rodrigo, dale. Dale, Rodrigo. Bueno, en el primero puse como algo parecido a lo que tienes tú, como un proyecto desafiante que es hacer ventas, ¿no es cierto? Y le puse como un estresor de positivo, ¿no? Es estresante, pero es positivo. Y lo mismo en el ejercicio de fundraising, es un proyecto interesante, entonces genera la misma emoción que la parte de ventas. Nice, excelente. Entonces, Bueno, ¿cuál es tu relación con ventas, Rodrigo? mi relación con ventas, bien, positiva, me Bueno, gusta. excelente. Sí. Ahorita voy a volver a eso que te acabo de preguntar. Gracias por compartir, Rodrigo. Yep. Bien, ¿alguien más? Una persona más. Yo puedo compartir que como negativo, el inicio de nuevos proyectos, o sea, cuando están cocinándose, es negativo, y como positivo, cuando la agenda está llena, pero todo está andando, es algo que me alimenta de lo positivo, aunque también es peligroso. Carmen, déjame preguntarte, ¿qué de la parte del primero, del inicio de los proyectos, qué es la parte que te causa más estrés? El procrastination de no empezar todavía, esa cosa que sigue enorme todavía al frente. Nice, ok, gracias. Y miren, hemos ido de proyecto a algo mucho más específico. Entonces, esto ya nos permite luego lidiar con esto de alguna manera. Ahora, déjenme mostrarles esto donde estábamos. Gracias por compartir, Carmen. En este caso, por ejemplo, la casa o los niños gritando. No importa si en qué estamos trabajando, por ejemplo. Esto es interesante porque los niños, vuelvo a casa y están gritando, ¿no? Pero esto es bien subjetivo, porque si tú eres el padre, puede que te estreses y sea distrés, pero si eres el abuelo, puede que sea eustrés. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? El estímulo es neutro. Les cuento algo propio. Trabajo los viernes por la tarde. En mi caso, cuando yo trabajaba en una oficina hace muchos años, el viernes por la tarde era distrés total, muchachos. El viernes por la tarde era distrés total. ¿Pero cómo? ¿Qué pasaba? Yo empezaba a darme cuenta desde el jueves por la tarde que algo dentro de mí estaba súper intranquilo. No sabía qué era. El viernes en la mañana ya estaba como que shaking, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Y recuerdo que siempre agarraba el teléfono y era viernes al mediodía y estaba hablando con amigos. ¿Qué vamos a hacer esta noche? ¿Y qué vamos a hacer el sábado por la noche? ¿Y qué vamos a hacer el domingo por la mañana? ¿O a qué fiesta vamos a ir? ¿Y qué pasaba? Semana tras semana
yo llenaba mi agenda viernes por la noche, sábado por la noche y hasta el domingo en la mañana donde despertaba de resaca y tenía unas horas de soledad y que contaba cada segundo hasta que empiece el lunes de nuevo. ¿Qué pasaba? No me daba cuenta que yo odiaba la soledad. Para mí la soledad significaba que yo era un perdedor. Imagínense eso. Entonces, el jueves por la tarde ya empezaba a sentir esta ansiedad porque, claro, trabajaba en una oficina y el fin de semana no está rodeado de personas. Y me tardó años descubrir esto. Incluso le llamaba el Friday's Desperation, la desesperación de viernes. Sin embargo, imagínense esto, la mayoría de las personas que trabajan en una oficina, si es que han trabajado en una oficina, ama el viernes por la tarde. En mi caso era lo opuesto. Entonces, ¿a qué me voy con esto? Incluso como decía Rodrigo, ¿no? Las ventas me encantan. Nuestra asociación con varios conceptos es lo que marca si vamos a tener un estrés o un distrés o un eustrés. Y todo está, como se diría en inglés, in the eye of the beholder, en el punto de perspectiva de quien lo está viendo, ¿no? Si los niños están gritando y tú eres el padre, mal, pero si eres el abuelo, súper bien. A lo que me voy es, una vez que identificamos nuestros estresores, podemos empezar a verlo desde otros ángulos para bajarle el nivel de estrés. Esta es una de las tácticas, Solo la traigo aquí para que empecemos a tenerle nuestro toolkit de herramientas. Hasta ahí, a ver, ¿cómo vamos? ¿Alguna pregunta? Dale. Cool. Bien, vamos a ver esto. Ahora, muchachos, ¿qué es lo opuesto al burnout? Ya le hemos dado muy duro al burnout y los estresores. Ahora hablemos de esto. ¿Qué es lo opuesto al burnout? ¿Quién quiere escribir ahí en el chat alguna idea, algo que tienen en mente? ¿Qué es lo opuesto? Leo, dale. Perdón, en realidad tengo una pregunta para que no se vaya acarreando. Claro. Tú dijiste que los estresores, pueden ser buenos o malos en sus extremos, pero en este caso hemos hablado solamente de enteros buenos o enteros malos. Entonces no sé si puedes darnos un ejemplo de uno bueno que es malo en su límite, porque creo que ahí es donde se produce el problema, o no sé si estoy entendiendo mal, digamos. De hecho, volviendo a esta gráfica aquí, Leo, de hecho los distrés están en los extremos y al medio está el eustrés. Entonces, por ejemplo, ir al gimnasio, entrenar el cuerpo, duele, le estás poniendo presión sobre tu cuerpo, ¿no ve? Pero eso, ¿sabes qué? Al entrenar por mucho tiempo de manera constante y teniendo recovery, que vamos a hablar de recovery, estás haciendo que tu músculo crezca, estás haciendo que tenga más oxigenación. Ahora, obviamente, si haces sobreentrenamiento, se va a volver distrés. O si no entrenas, estás haciendo que tu cuerpo se estanque. Es un ejemplo, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Vale? Súper. Dale, gracias. Francisco dice, ¿qué es lo opuesto al burnout? El engagement, involucramiento, motivación, las energía. Verdad, Francisco. Y tengo una palabra para eso. ¿Cuál es esta palabra? Flow. Es to be in the zone, se le dice en inglés, ¿no? Estar in the zone, estar en la zona. No sé por qué le dicen estar en la zona, pero el término oficial es flow en términos de psicología. ¿Qué es el flow? El flow es el estado mental óptimo de una persona que está realizando una actividad, que está inmerso plenamente, tiene esta concentración súper energizada y además disfruta el proceso. Además disfruta el proceso, a pesar de que haya esta concentración, inmersión, etcétera, ¿no? Entonces, ¿alguna vez les ha pasado que están realizando alguna actividad y pasa el tiempo, no se dan cuenta de que tienen hambre, no se dan cuenta de que tenían que ir al baño muchas veces, ¿no? Y es como que sí, un momento más, ¿no? O incluso cuando éramos niños era, Juan José, viene a comer, me decían, y yo, 5 minutos más. 3 horas después, la comida fría, venían a gritarme, pero yo ya había disfrutado, jugado, etcétera, ¿no? Nos ha pasado todos estos con seguridad. Ahora, ¿cómo detectamos que una actividad nos lleva a flow? ¿O cómo detectamos que estamos en flow? Para esto, ¿qué creen? Hay 4 características. Si en el burnout habían 4 síntomas del burnout, aquí hay 4 características de flow. Estas vienen en el acrónimo STIR. No las traduje porque es un poco más complejo de traducir, pero lo vamos a explicar. ¿Cuál es esto? Selflessness.
Cuando estamos realizando la actividad que nos coloca en flow, es como si nuestra identidad se disolviera. Olvidamos que estamos ahí. Olvidamos nuestra corporalidad. Olvidamos simplemente que estamos, ¿no? Empezamos a fluir. Segundo, timelessness. Perdemos la noción del tiempo. Las horas pasan al realizar algo que nos encanta, como el caso de Rodrigo y Sales, por ejemplo, o al crear algo nuevo, algún nuevo feature que queremos colocar en el app o en nuestro emprendimiento, etcétera, ¿no? Ronald dice, es programar definitivamente, ¿no? Muchos así programar. Tercero, effortlessness. Hay una percepción de facilidad. ¿Qué quiere decir? O sea, del que está observando al que está en flow, dice, ¿cómo hace eso? Imagínense, por ejemplo, el equipo de fútbol que les agrade, de donde sea, y cómo juegan. Cuando están jugando en flow, un Barcelona, un Real Madrid, hacen pases incluso sin ver al otro. Eso se llama group flow, por si acaso, ¿no? Y empiezan es como si fuera una danza, a bailar. Y es muy fácil o sea, nosotros vemos y decimos, ¿cómo lo he hecho tan fácil? Y la otra persona que está en la actividad ni se da cuenta si es fácil o difícil, está en un término medio. Y finalmente, richness, que quiere decir que al terminar la actividad, nos sentimos con más vitalidad y satisfacción que antes de iniciarla. ¿Nos ha pasado alguna vez esto? Es como que, yeah, me encantó esto, ¿no? Lo interesante de esto, chicos, es que si nos ponemos a pensar esto, STIR, estos 4 elementos, se pueden reordenar como rest. Es otro tipo de descanso. Ahora, empecemos a ver cómo es que funciona Flow. Flow tiene 4 etapas. La primera etapa, se llama esfuerzo. Entonces, recuerden que hablábamos de los cócteles de neurotransmisores. Es muy similar a lo que dice Carmen, por ejemplo, ¿no? La primera etapa antes de realizar el proyecto, esta procrastinación, esta fricción que se da al tratar de realizar algo. ¿Qué creen? Ahí es cuando cortisol, noradrenalina y otros neurotransmisores se empiezan a activar, lo cual nos empieza a llevar a niveles de estrés, especialmente cuando las cosas no se empiezan a dar o no empiezan a fluir incluso, ¿no? Y imagínense, por ejemplo, Ronald decía al programar, sí, al programar es como, ok, me siento, voy a empezar a programar y esto debería salir, pero no sale. Debería salir, pero no sale. Y intentamos, estamos tratando de encontrar la solución para algo y no funciona, y no funciona, y no funciona, ¿no? Y muchas personas se quedan ahí obstinadamente sin utilizar una obstinación inteligente. ¿Por qué? Cuando ya empezamos a darnos cuenta nosotros de qué actividades nos ponen en flow, empezamos a entender que va a haber este esfuerzo. El esfuerzo sí o sí tiene que existir, pero después de esto tiene que haber la liberación. Es cuando decimos, vale, me voy a dar unos 20 minutos. Voy a mover el cuerpo, voy a salir a caminar, voy a tomar una ducha, etcétera, ¿no? Y alguna vez les ha pasado, a mí por lo menos, en la ducha, uno se está relajando y ¡pum! Llega, ¿no? La idea, la solución, y es ¡eureka! Por eso tengo una libreta a prueba de agua, por si acaso, a distancia de la ducha, porque ahí esas ideas son clave y uno vuelve a decir, ok, esto va a funcionar. ¿Qué es lo que pasó? En esta etapa de liberación, empezamos a bajar estos neurotransmisores de estrés, lo que empezó a dar paso a otros neurotransmisores, lo cual nos coloca en flow. Flow está caracterizado, chicos, por la dopamina. La dopamina es otro neurotransmisor que nos tiene atentos a algo. Cuando algo nos encanta realizar, tenemos ahí mucha dopamina. Nosotros como founders tenemos muchísima dopamina para seguir adelante en nuestros proyectos. Es lo que se hace adictivo. El startup game es adictivo. Es adictivo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Cuando estamos también mucho en flow, pasa un pequeño problema. Como nos gusta tanto esta sensación, queremos mantenernos ahí el mayor tiempo posible.
Y esto también es contraproducente porque empezamos a volvernos flow junkies o adictos al flow, porque es una sensación tan fantástica, ¿no? Nos sentimos con vitalidad, pasa el tiempo, logramos cosas, pero esto también es contraproducente. Y también nos puede llevar del eustrés, cuando estamos aquí en flow, pum, pasamos a distrés como si nada, si no nos damos cuenta, porque ya hemos visto nuestro cerebro no es bueno detectando pequeños cambios. Es por eso que la cuarta etapa de flow es la recuperación o el recovery. Esta presentación se llama Shift Left Recovery y vamos a ver por qué. Ahora, algo que notar, chicos, acá es lo siguiente. El esfuerzo involucra estrés y el flow involucra estrés. En pocas palabras, no podemos escaparle al estrés. Sin embargo, sí podemos modificar nuestra percepción del estrés, ya que sabemos que hay distrés y eustrés. Hasta ahí, ¿cómo vamos? A ver, preguntas, comentarios. Tengo una pregunta, sí, Dale. si me permiten. Aprovecho de saludar a todos. Por favor. No verles por acá. A mí me pasa mucho que algo que me presiona a pasar esa barrera de esfuerzo y entrar en flow son los deadlines. Si es que es algo que tengo que hacer hoy, me esfuerzo y lo disfruto y lo hago muy bien y lo hago más rápido, pero cuando hay mucho tiempo no es prioridad, lo sigo postergando y eso me genera, lo que decía Carmen, ¿no? Un poco el perder el tiempo viendo detalles y viendo cosas que no son tan importantes. Entonces, para mí un catalizador para entrar en flow es ponerme fechas, tiempos muy cortos. ¿Tiene algo de sentido? Totalmente, Francisco. De hecho, es algo que recomiendo a varios de mis clientes también, que como tú, por ejemplo, funcionan en base a deadlines. El deadline es jugosa la deadline, tenerla ahí cerquita, ese riesgo que está causando dopamina, está creando dopamina en tu cerebro. Entonces, para muchas personas, especialmente líderes de empresas como ustedes, lo que hacemos es manufacturamos deadlines y además le bajamos o le subimos la intensidad de lo que se tiene que hacer, de manera que estás manufacturando un estado de flow que no te va a llevar hasta a quemarte, pero tampoco te deja en tus laureles, por así ponerlo, que es algo muy similar a lo que tú llamas, lo que tú estás comentando. ¿Estamos así? Súper, gracias, Francisco, por comentar. Bien, vamos ahora, chicos, con el siguiente dojo. Ustedes ya tienen esto claramente definido, pero necesitamos encontrar actividades de flow más allá de solamente el startup. Entonces, para este dojo, vamos a tomar de hecho 2 minutos. Ahí dice 1, pero prefiero que sean 2. Vamos a hacer lo siguiente. Empecemos a redactar actividades que de niño nos colocaban en flow, de adolescente y de adulto. Entonces, si son al menos 3, mejor si son 3. Vayan colocándoles también F1, F2, Flow 1, Flow 2, Flow 3, porque esto nos va a servir. En mi caso, ¿qué pasaba? Cuando yo era niño, me encantaba resolver rompecabezas deslizables como este que están viendo. De hecho, lo encontré después de como 20 años y lo compré, porque es exactamente el que yo resolvía. Y uno se empieza a volver tan bueno con esto que le da la vuelta, empieza a encontrar patrones de solución, se da a uno la vuelta, ¿no? Lo hace así, blindfolded, así, a ciegas. Uno se vuelve tan bueno haciendo algo así cuando está en flow, que esas son las etapas para maestría en algo. Ahí sabes que estás volviéndote un maestro en algo. Después de la niñez, de adolescencia, lo que yo hacía era resolver primero crucigramas de los que estaban en el periódico en ese entonces. Y me gustaba tanto que yo empecé a crear mis propios crucigramas y se los daba a otras personas. Pocas palabras, resolver. Tercero, de adulto me gustaba hace muchos años resolver problemas tecnológicos. Aún así, aún me gusta resolver problemas tecnológicos o problemas en general. Cuando viene alguien, un líder de una empresa y me dice, tengo este problema, automáticamente me coloca en flow. Ahí es cuando llegan mis mejores ideas, ahí es cuando estoy conectado y podemos ayudar a progresar a otra persona. Entonces, miren esto, el patrón está clarísimo. Yo entro en flow probablemente como Ronald, en programar o en mi caso solucionar cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos ahí? ¿Alguna pregunta antes de que empecemos este dojo? Súper. Chicos, entonces nos daremos 1 minuto y medio mejor. Empezamos, listos, vamos.
Vamos, 30 segundos más y colóquenle F1, F2, F3, etcétera. Esto lo vamos a utilizar luego. Bien. Ok. A ver, veamos dos personas que quieran compartir algunas de sus actividades de Flow. Yo me apunto feliz si quieren. Dale, dale. ¿Qué tal todos? Entonces, como F1 puse construir Legos, que de niño era algo que podía quedarme horas haciendo. El 2 es hacer deporte y el 3 es encontrar soluciones. Estuve un poco debatiendo sobre resolver problemas o encontrar soluciones. El problema es que resolver problemas me estresa hasta que la solución no sea la que más me gusta. Entonces puse lo de encontrar soluciones. Excelente, Gregorio. Ya ha hecho un reframing. Se han dado cuenta, ¿no? Es, en lugar de resolver problemas, me gusta encontrar soluciones. ¡Pum! De distrés a eustrés. El otro día, por ejemplo, con un founder que ayudo acá en Austin, él tiene un belief system que me encantó. Lo que hizo, dijo, a cada problema voy a encontrar dos soluciones. O sea, esa es su regla de vida. Por eso tendrá tal vez dos compañías. Ahora que me pongo a pensar, tiene dos startups. Entonces, ese es un muy buen reframing. Gracias por compartir, Gregorio. Te agradezco. Bien, ¿alguien más? Una persona más. Voy yo. Dale, Nia. De niña, por ejemplo, hacer manualidades o pintar. Luego programar, ponerme los audífonos y no escuchar nada más que alguna música y comenzar a escribir código. Y ahora que programo mucho menos, correr es mi default. Entonces, va cambiando. Ok, te agradezco, Nia. Excelente. Y claro, por si acaso, al correr, hay varios libros, varios estudios científicos que le dicen el runner's high. Cuando alguien al principio dice, ay, ¿por qué estoy corriendo? Debería estar viendo Netflix. Y después es, ay, esto se siente bien. Y tercera etapa, ¡pi! Es meditación mientras uno corre, ¿no? Y como que pasan las millas. ¿Te pasó alguna vez, Mía, eso? Sí. Y sí ha pasado que a veces encuentro la solución. Ajá, algunas cosas, sí. No pasa Súper. siempre, pero en algunas veces, sí. Claro, es prompt to, es el ambiente, el contexto de la actividad que te lleva a eso. Gracias, Ni. Francisco, dale. No sé si a alguien más le pasa, pero hay lugares que me ponen más en flow que otros. Y el que particularmente me pone mucho en flow es difícil de replicar. Cuando tengo que volar a algún lado, en la sala de espera del aeropuerto y luego en el avión, puedo trabajar extremadamente bien. O sea, es los momentos en donde más claro me siento y puedo avanzar súper rápido en cualquier cosa. Pero obviamente es difícil de emular eso. No puedo fingir que me siento en un aeropuerto o en un avión cuando estoy en casa o en cualquier lado. Así que nada, no sé si a alguien más le pasa que hay lugares en particular que te dan más flow y me encantaría poder hacerlo con más frecuencia. Eso está interesante, Francisco. Eso está súper interesante. Podemos después de esto charlar para ver cómo manufacturar algo así. Si no, te mandamos por todo el planeta. Así que alista la agenda, la maleta. De hecho, por eso es que me volví, por si acaso. Yo era un nómada digital durante 5 años. Viajaba por todo el planeta. Porque a mí nuevos lugares me colocaban en flow. Entonces, yo era un novelty seeker, ¿no? Entonces, cuando se pasaba, digamos, las primeras 3 semanas, hasta arriba la dopamina y después iba bajando, tenía que saltar a otro lugar, Entonces, medio que va por ahí. Gracias, Francisco. Charlemos de esto todavía. Ronald dice, en la playa. Bien, creo que alguien más quería. Ronald, dale. Sí, a mí me pasa que, a ver, cuando era niño yo disfrutaba mucho la playa. Creo que gran parte de mi infancia la viví ahí. Aprendí a pescar con mis tíos y era como un momento de flow de mi infancia bien importante. Y ahorita de adulto,
cuando busco momentos así de flow, la playa me conecta con, o sea, como que me recuerda ese momento y el flow fluye, ¿no? Es como lo que decía un poco Francisco, un lugar específico, pero está conectado con un recuerdo. Entonces, cuando yo llego a la playa, enseguida fluye mucho mi flow hacia, no importa cualquier cosa que esté sucediendo, como que la playa tiene esa magia, pero a mi caso siempre tiene un recuerdo, es como inmediato. Entonces, sí en mi caso también me pasa que en ese lugar específico tengo un flow mayor. En Quito está bien jodido, pero realmente sí me pasa con un lugar específico. Dale, gracias, Ronald. Y también con lo que decía Francisco, algo que se puede empezar a hacer como para manufacturar esto son sonidos. Por ejemplo, Francisco, debes conocer estas aplicaciones que, por ejemplo, te dan sonidos como de café o de aeropuerto o de terminal de bus. Me voy a acordar en este momento cuáles son, pero, por ejemplo, habría que ver qué específicamente del contexto es que hace trigger. ¿Es la parte visual? Como por ejemplo en el caso de Ronald, es el ver la playa, o es el sentir, o es la temperatura, o es el sonido, porque todos nosotros, nuestros sentidos están continuamente capturando. ¿Qué creen? Nuestros sentidos son sensores de captura de la información externa que le pasan al sistema nervioso. Entonces, de estos sensores de captura, unos son más prevalentes que otros, ¿no? Usualmente los más prevalentes ya sean audio o visión, el otro es sonido y el tercero es kinestérico, el toque, el movimiento, digamos, que se puede considerar eso. Entonces habría que ver también el caso de Ronald y de Francisco, cuáles de los dos son mayoritarios y en base a eso manufacturar nuestros ambientes de flow. Solamente una idea ahí que sale. Súper. Gracias, chicos. Sí, justo dice, Francisco decía, tiene sentido, solo tengo X horas hasta aterrizar y tengo que terminar todo, tampoco tengo distracciones, llamadas, claro, es deadline, claro, clarísimo, deadline ahí seguro es eso, ¿no? Habría que hacer la prueba ahí en un bus, en una terminal de bus o en un taxi. Vale, gracias chicos. Ahora, sigamos. Como este es un workshop de recuperación, nos demos 2 minutos de pausa para terminar esto a tiempo. Así que 2 minutos, si quieren ir al baño o quieren ir a traer agua, nos demos 2 minutitos, muevan el cuerpo, yo voy a mover un poco el cuerpo, voy a estirar. ¿Quieren estirar conmigo? Excelente. Así que 2 minutitos empezando, listos, bye. Van a apagar sus cámaras, igual voy a traer un poco de agua. Así que nos daremos 2 minutitos, chicos. Chicos, bien, vamos de vuelta.
Déjame saber cuando estén de vuelta, ahí con un like. Súper, estamos ahí. Joshe, ¿está bien pronunciado? ¿Cómo lo pronuncias? Un poquito, José. Joshe, ok, gracias, Joshe. Súper bien. ¿Y Joshe es completo o es una abreviación? Para ser honesta, es un nombre inventado. Mi nombre es María José. Oh, that's so cool, Joshe, I love it. Gracias. Nice. Ok, volvamos entonces, chicos. Ya estamos. Qué bien, nos movió un poco el cuerpo. Las ideas van a fluir ahora. Buen provecho que me está dando ahorita bien un hambre después de esto a comer. Así que ya, sigamos. Ahora, muchachos, les comento lo siguiente. Como decía Carmen al inicio de esta presentación, yo pasé desde el mundo tecnológico de ser un developer, a ser un DevOps, a ser un DevOps evangelist por toda Latinoamérica, en Estados Unidos también, a dejar el mundo corporativo y volverme un Human Ops o hacer Human Ops. ¿Qué es Human Ops? Human Ops significa Human Optimal Performance Systems. Es un marco de desarrollo personal que está powered by technology, por así ponerlo, ¿no? Está siendo utilizado por varios entrepreneurs, líderes de compañías acá, en Estados Unidos y en Latinoamérica. Y no es que voy a mostrarles todo esto completo. Sin embargo, lo que les voy a mostrar es que hay tres pilares en el framework Human Ops. La fisiología, la psicología y las emociones, ¿no? Cuando movemos uno de estos o cuando uno de estos se va degradando, ¿qué creen? Jala a los otros. Sin embargo, cuando hacemos un upgrade de cualquiera de estas áreas, ¿qué creen? Las otras se van haciendo upgrade también, porque somos sistemas completamente holísticos y systems think, se le dice, no estamos completamente conectados. De estas áreas, de todo esto que se puede ver acá en el infinito, tenemos un área que es la recuperación. ¿Y qué es la recuperación o qué es el recovery? Bueno, es lo que actualmente todas las personas necesitamos porque estamos sobretrabajados o estamos con mucho estrés crónico que nos está llevando a burnout. Sin embargo, hay un pequeño problema. El mundo actual corporativo, etcétera, dice, se está basando, según mi teoría, en ideas que están bastante caducas. Por ejemplo, solo necesitas para recuperarte estirar el cuerpo. Te dicen, no, esto es lo que se espera, pero la realidad es algo muy diferente. O solo te dicen, solo necesitas meditar, clásico para manejar el estrés, ¿no? Creen que esto va a funcionar, pero la verdad es que hay hijos, hay familia, hay N problemas y meditar, complejo. Solo necesitas caminar, sal a caminar. A menos que vivas así, ¿no? En un lugar tan complejo o como yo estoy ahorita en Texas, que sales y el calor hace que tus ideas se evaporen a ese nivel. O finalmente, solo necesitas dormir, te dicen. Esta es la expectativa y la realidad puede ser muy, muy diferente. Vale, Jacobo. Dale, Jacobo, gracias. Te vamos a mostrar el recording luego. Súper, entonces, ¿qué pasa? Solo se necesita y lanzar como que estrategias genéricas no está funcionando. No nos está funcionando, estamos entrando en burnout más y más. Y lo que en realidad necesitamos viene de algo que se llama Precision Nutrition. ¿Qué tiene que ver esto con nutrición? Bueno, el Precision Nutrition es un concepto que dice que evaluamos al ADN o el microhealth de una persona y su respuesta metabólica a alimentos específicos para determinar el plan de alimentación más efectivo para prevenir o tratar enfermedades. En pocas palabras, estamos midiendo a la persona según lo que esta persona necesita. Esto ya no es, tengo esta playera o tengo esta t-shirt, es una sola talla y te la pones. No. Hasta en nutrición ya sabemos cuánto podemos darle a alguien, qué suplementos podemos darle, cada cuánto tiene que comer, etcétera. Eso se llama Precision Nutrition. Entonces, lo que nosotros realmente necesitamos se llama Precision Recovery. Y esto es evaluar las capacidades y demandas físicas y mentales y la respuesta de una persona en específico a los estímulos de estrés que está teniendo para determinar el plan de recuperación más efectivo.
para prevenir el burnout, ¿no? Evaluar a una persona en específico para determinar qué es lo que se necesita en su recovery. ¿Hasta ahí vamos? ¿Me dejo entender? Súper. Ok. Ahora, ¿qué pasa? Aquí es cuando entramos con los cócteles de recuperación. Y les dije que íbamos a hablar sobre cócteles. ¿Qué es un cóctel de recuperación? Es uno o más ingredientes que estimulan la relajación y la recuperación del sistema nervioso. Entonces, volvemos de nuevo al punto de convergencia. Porque si estamos solamente con el cuerpo o solo con la mente y no nos estamos dando cuenta que están interrelacionados con el sistema nervioso, no va a funcionar. Tenemos que adquirir ingredientes que son para cada uno de nosotros específicos. Entonces, estas combinaciones de ingredientes se los tiene que tomar, por ejemplo, cuando vamos al médico. Cuando vamos al médico, si alguien tiene una enfermedad, no te dice, por ejemplo, José, métete todas las pastillas que puedas, todo en la boca, hasta que te cures. No, no es así. Te dice, toma esta pastilla con tantos gramos cada 8 horas, por 2 semanas. Bueno, necesitamos lo mismo en este caso. Nosotros tenemos ingredientes diferentes, dosis diferentes y horarios diferentes de recuperación. Y esto que les voy a mostrar, chicos, no es algo que no lo conozcamos, pero sí es algo que al tenerlo en el inconsciente o tenerlo no verbalizado, lo dejamos pasar hasta que nos lleva al burnout. Entonces, lo que vamos a hacer es traerlo acá al frente para que seamos conscientes de cuáles son nuestros cócteles específicos de recuperación que nos van a servir a cada uno de nosotros en particular. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son los ingredientes o de dónde sacamos los ingredientes? Según el modelo Human Ops, acá tenemos la psicología, la fisiología y las emociones. Y como son ingredientes, tenemos ingredientes que son sin picante, picante medio y bastante picantes, ¿no? ¿Por qué los llamamos así? Por ejemplo, en la fisiología, en el cuerpo. ¿Qué pasa? Sin picante. Si soy alguien que estoy todo el día enfrente de la computadora, tal vez ya con caminar me empieza a relajar. Solamente caminar. O si soy alguien que muevo mi cuerpo y demás, tal vez hacer yoga, un ingrediente medio, o tener un masaje, empieza a funcionar conmigo, ¿no? O incluso si soy alguien que que muevo mucho el cuerpo, que tengo tanto presión mental y presión física, tal vez necesito técnicas avanzadas de respiración, tal vez necesito un tanque de flotación para tener sensory deprivation, o como se llama, depravación de estímulos sensoriales para que mi sistema nervioso se relaje. Entonces, cada uno de nosotros ya puede empezar a escoger cuáles son sus ingredientes. Por cierto, esta no es una lista completa, es una lista con algunos ejemplos. Cada uno de nosotros va a encontrar su propia manera. En el punto de psicología, por ejemplo, yo no le llamo meditación, le llamo contemplación. Contemplar tu respiración, contemplar tal vez tus pensamientos incluso, o simplemente ver arte, o como en el caso de Mía, ¿no? Salir a correr y uno empieza a perder la noción del tiempo. Eso es contemplar la naturaleza. Dale, Rodri, gracias a ti, un gusto. Bien, ahora, ¿qué pasa? Wow. Tiempo al aire libre, tiempo en soledad son ingredientes sin picante, definitivamente. Si vamos siendo más arriba en nuestra psicología, escritura libre, por ejemplo. Escritura libre es cuando nos sentamos a volcar todos esos pensamientos que tal vez en la noche no nos dejan dormir, o incluso cuando despertamos, lo primero que viene son los pensamientos negativos. Ok, volcarlos ahí sin juzgarlos, ¿no? Gracias, Leo, a ti. Dale. Finalmente, algo picante en psicología. Retiro de silencio de Vipassana de 10 días. Ese es otro nivel. A mí hablar un día ya me cuesta, imagínense 10 días. Complejo, ¿no? O como hablamos hace un momento con Francisco, el viajar para muchas personas es sacarlos del ambiente mental donde están, colocarlos literal en otro, ¿no? Y eso también es una forma de recovery. O finalmente hay uno tecnológico. Este es complejo. Despegarnos un día de nuestros celulares, wow, a muchas personas, a mí por lo menos me cuesta, pero cada vez que lo hago tengo un retorno de inversión fantástico, ¿no? Finalmente, en las emociones. Tener un diario de emociones. Y ya tenemos aplicaciones gratuitas que nos ayudan a traquear nuestras emociones y a detectar patrones, ¿no? Porque no nos acordamos la emoción que teníamos de aquí hace 3, 4 días. Nos podemos acordar vagamente, pero cuando esto se va acumulando,
nos lleva a nuevo burnout. Entonces, tener un diario de emociones sirve mucho. Por otro lado, aromaterapia o aperitivos, acceder a otros sentidos que tenemos. El sentido, por ejemplo, del olfato traspasa varias partes de nuestro cerebro cognitivo y va directo al cerebro primitivo. Entonces, ese es un bypass, ese es uno de los sentidos que tenemos que tienen acceso directo a relajarnos. Por otro lado, técnicas de regulación emocional o simplemente enfocarse en otras personas hace que nosotros empecemos automáticamente a relajarnos cuando consideramos que la otra persona necesita más ayuda que nosotros. Finalmente, terapias como el CBT, Cognitive Behavioral Therapy o la liberación de trauma, etcétera, hay N formas. Entonces, como digo, esta no es una lista completa, pero sí es una lista que puede darles a ustedes una gama de ingredientes para que vayamos al siguiente dojo que vamos a realizar. Hasta aquí, ¿cómo vamos, chicos? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Vale. No, solo una observación, y era que justo la semana pasada veía el documental, no me acuerdo el nombre de este tenista de Estados Unidos que practicaba deporte ni sé cuántas horas al día y a la final el deporte es bueno siempre y cuando no te cause otro estrés encima, ¿sí me explico? Porque en el caso de él prácticamente no lo sacó de sus crisis, por ejemplo, de ansiedad. Por dar Claro, un... era Sí, Michael, sí. ¿al tenista era o Y el tenista, no me acuerdo. Ya, el nombre. ok. Ahorita me voy a acordar. Sí, creo que sí lo vi. Mil gracias. Si los puedes pasar, excelente, por Fanny ahí. Entonces, chicos, con esta lista de recuperación, ingredientes de recuperación, y además la que ustedes, de hecho, ya lo tienen, ya se empiezan a dar cuenta, hagamos este otro dojo. Vamos a preparar 2 cócteles de recuperación, solamente 2. Y los pueden nombrar acá, C1, C2. Yo acá tengo aquí unos ejemplos. Por ejemplo, una siesta de 15 minutos o menor a 30, más una alarma relajante. Por favor, no la que suena como si alguien se hubiera escapado de la prisión. Esa no los va a ayudar. Despertar así no es bonito, ¿vale? Entonces, ahí está Augusto. Gracias, Augusto. Entonces, este es un ejemplo. Otro, salir al aire libre y escribir en un diario, velas aromáticas y música clásica, escritura libre. Aquí les pongo un ejemplo. Y algunos tips. Primero, salir al aire libre siempre es una opción. Siempre. Segundo, la música y los aromas son como la sal y pimienta. Pueden mezclarse con la mayoría de las cosas. Tercero, hemos comprobado que si nos desconectamos del internet, no se termina el mundo. Por si acaso. Cuarto, van a tener puntos extra si incluyen actividades que no necesitan una pantalla. Entonces, a esta nos demos solamente 2 minutos, chicos. ¿Tiene alguien una pregunta antes de que empecemos el conteo? Vale, no preguntas, empecemos entonces, chicos. 3, 2, 1, vamos. Más. No olviden nombrar los C1, C2, cóctel 1, cóctel 2.
grabando los últimos 10 segundos. Súper. Ok. Ya tienen su lista. Seguro tienen C1, C2 al menos. Aún lo vamos a compartir, pero después de esto vamos a compartir. Entonces, pasemos con la siguiente. Esto se llama rituales y experimentación. ¿Qué tiene que ver? Nosotros humanos estamos codificados para respetar aquello que consideremos sagrado, ¿no? Es por eso que hay navidades, es por eso que hay cuaresmas, de acuerdo a la religión o lo que ustedes consideran sagrado. Y cuando llega ese momento, lo respetamos, ¿no? ¿A cuántos pasaba que de niños tal vez íbamos a la iglesia los domingos, ¿no? Y culturalmente nos vamos pasando de generación en generación esta clase de rituales o ceremonias. ¿Qué pasa? En metodologías ágiles, por ejemplo, de donde yo vengo en tecnología, ¿alguien maneja aquí metodologías ágiles? Manejamos, ¿no? Metodologías ágiles. Entonces, ¿qué pasa? De hecho, no se llaman reuniones, no se les llama rituales o ceremonias. ¿Por qué? Porque son cosas que respetamos en ciclos. Entonces, en metodologías ágiles tenemos el sprint planning, el daily stand-up, el review y el demo, o el demo y el retrospective, por ejemplo, ¿no? La retrospectiva, que las vamos iterando de acuerdo a 2, 4 semanas, de acuerdo a lo que su equipo haya determinado. Sin embargo, si se dan cuenta acá, la palabra sprint ya es correr. Y el otro día estaba ayudando a una empresa, hace unos meses, a una empresa de Finlandia, y una mujer alemana, sus 50 o algo así levanta la mano, así todo temerosa, ¿no? Todo shy, todo, ¿cómo se dice? Shy, tímida, y me dice, JJ me dice, pero si vamos de sprint en sprint, ¿no nos lleva esto a burnout? Claro. No hay un solo atleta que yo conozca que Usain Bolt, ¿no? Ganador del hombre más rápido del planeta. Termina 100 y después empieza otros 100 metros y después otros. No hay tal. Hay tiempos de recuperación. Y ahora lo que yo sugiero o propongo con esto es experimentar de la siguiente manera. Experimentar con rituales de recuperación diaria, semanal y mensual. Los diarios que sean algo que nos tome 1 a 10 minutos. Si lo hacemos una vez al día, excelente. Si lo hacemos más de una vez, súper bien. Cada uno de nosotros requiere algo diferente. Algo semanal que tome entre 1 a 4 horas, que nosotros estamos invirtiendo. No es gastando, es invirtiendo. Y de igual manera, recuperación mensual, digamos. Uno que nos tome algo de 1 a 48 horas, una actividad de todos estos que acabamos de ver hace un momento. Alex Rendón dice, ok, super Alex. Entonces, esta clase de rituales sugiero que sean los que empiecen a interrelacionarse con los del trabajo diario, ¿no? Porque así es como funcionan los atletas. No es simplemente darle y después burnout. No, es tener un performance alto y de ahí descansar, performance alto y descansar. Entonces, ¿cómo se ve esto en la realidad? Esto es lo que le llamo un calendario de recuperación y de flow. Entonces, se pueden ver, esta es una de mis semanas. Esta es relativamente ok, pero cuando empezamos a colocar aquí nuestros tiempos de recovery, ya estamos diciéndole a nuestro cerebro, tenemos que respetar esto, porque lo que está en el calendario se respeta, ¿verdad? Entonces, podríamos empezar a colocar acá recovery a las horas que ustedes escojan. Sin embargo, ser conscientes de que los vamos a respetar. Y de igual manera, flow, ¿no? Pequeños momentos de flow que nos guste tener con actividades que no nos demanden mucho, y tal vez acá, como el sábado o el domingo, ok, este flow, por ejemplo, para mí era desconectarme, ayuno tecnológico de varias horas, ¿no? Entonces, cuando ya lo tenemos en el calendario y nosotros estamos utilizando el calendario, hay muchísimas más probabilidades de que vayamos a realmente ejecutar esto, porque sí, se ejecuta y nos da un retorno de inversión. No, tal vez no nos demos cuenta de cuál es, porque claro, nuestro cerebro no está diseñado para detectar pequeños cambios. Sin embargo, a medida que vamos realizando esto, es como un músculo. Lo vamos ejercitando y de la nada ya está, creció, ya tiene fuerza. Entonces, hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Me dejo entender con el calendario de recuperación y flow? Súper.
Entonces, chicos, este es nuestro último dojo y este es agendar tus rituales de recuperación y flow. Aquí JJ, dice yo tengo 3 una minutos. pregunta ahí antes de que pases a eso, perdón que te interrumpa. Dale, dale. Entiendo perfecto cómo incorporar recovery, pero si, o sea, si flow es algo a lo que llegas, ¿cómo lo agendas? O sea, llegas a flow después del esfuerzo, y entonces, ¿cómo planificas para estar en flow y tener un time block en Ya, en calendario? estas actividades de aquí, Carmen, son espacios donde voy a hacer una actividad que sé que me coloca en flow. Entonces estoy haciendo time boxing de algo que sé que me coloca en flow. A mí, por ejemplo, estudiar me coloca en flow. Aprender algo, me coloca en flow. Entonces tengo por ejemplo, asignado tiempo en el día donde voy a estudiar, Ok, por ejemplo. está claro. Entonces, claro, tú no puedes controlar el flow, pero sí puedes generarte el espacio para entrar en flow. Perfecto. Gregorio. Yo tengo una consulta. Ponerlo en el calendario no es un poco contra flow, o sea, o contra... Siento que estas cosas tienen sentido tenerlas mapeadas, pero no sé, para mí si estoy trabajando un ejemplo de 8 a 9 a.m. y la 9 digo, tengo que hacer recovery. Siento que es un poco forzado y siento que lo puedo como put it behind the back of my mind. Entonces, no sé cómo sería la relación con scheduling, ese tipo de cosas. Es muy en línea con lo que dijo Carmen también. Sí, tienes razón en eso, Gregorio. Es, por ejemplo, en mi caso, yo trabajo de 6 de la mañana a 9 de la mañana. Es mi mejor horario, es donde le digo, llega la musa a la inspiración, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ese es mi horario que yo lo tengo designado para creación de cosas. Mi mejor trabajo se hace a esa hora. Sin embargo, ya es cuando nosotros nos damos, bueno, tal vez no nos damos cuenta inmediatamente, pero el cuerpo nos empieza a decir, hey, muévete, tienes que hacer algo. Entonces, durante ese tiempo que tengo de 3 horas, por ejemplo, Gregorio, aún así estoy trabajando y ya conozco más o menos cuando, si me quedo más de 1 hora y media, por ejemplo, frente a la computadora, ya empiezan las molestias y ya empiezo además a pasar de euestrés a diestrés. Entonces, durante esas 3 horas, también tengo pequeños tiempos de recovery para mí mismo, ¿no? Y en ese tiempo de recovery, por ejemplo, 1 hora y media trabajando, esta mañana estaba escribiendo un artículo, 1 hora y media, ya empecé a sentir que estaba pasando a distrés y de ahí me fui a hacer el desayuno y del desayuno empecé a leer algo, a aprender algo con el desayuno. Entonces, durante ese tiempo, en pocas palabras, es tener un tiempo sagrado donde tú puedes tener varios tipos de actividades de flow. Ahora, como tú dices, puede que parezca contraproducente, y claro, el flow va a llegar en cualquier momento, lo que es muy bueno porque puedes empezarte a dar cuenta de otras actividades que no te habías dado cuenta que entran en flow. Súper, gracias. ¿Me van a entender? Entonces, sí, es más que nada en flow, es time boxing, como decía Carmen. Darnos un espacio sagrado donde sabemos que vamos a hacer una actividad que nos lleve a flow. Gracias por la pregunta, muy buena, por cierto. Gracias. Bien, chicos, nos apuraremos entonces con esto. Tengamos 1 minuto nada más para esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? 3 columnas, diario, semanal o mensual. Y si quieren hacerlo esto directamente en su calendario, incluso mucho mejor. Ya tenemos la lista de cuáles son nuestros cócteles de recuperación. Ya sabemos cuál es la lista de nuestras actividades de flow. Entonces, acá podemos decir, por ejemplo, el cóctel 1 lo voy a hacer a las 9 de la mañana. O el cóctel 2 al despertar o antes de dormir, ¿no? Flow 1 después de terminar de trabajar. Semanalmente, algo que me toma unas 4 horas. C3 tal vez sea, por ejemplo, salir a jugar fútbol. Cada 2 miércoles lo voy a hacer. Los sábados voy a entrar en flow, ¿no? O mensualmente, algo que tome de 1 a 48 horas. Y ahí pueden decir, el primer lunes de mes o el último fin de semana voy a salir 2 días fuera de la ciudad. Sagrado conmigo y con mi familia, con mi novia, ¿no? Y lo colocamos de esta manera. Ahora, sugiero que este experimento, chicos, lo hagan los siguientes 10 días. Si quieren hacerlo los 30, excelente por 30 días. Pero con 10 ya van a saber, van a experimentar cuál es el retorno de inversión de esto. Y como digo, no es un retorno de inversión lógico, sino es al sistema nervioso. Y ahí es cuando uno siente, sí, cuando estoy bajo estrés se siente de esta manera. Y cuando estoy recuperando óptimamente se siente de esta otra manera, ¿no? Entonces, eso nos ayuda a ser más conscientes.
¿Tengo ahí alguna pregunta? ¿Tenemos alguna pregunta ahí? Bien, démonos un minuto, chicos, porque si no nos vamos a pasar de tiempo. ¿Estamos listos? Vale, vamos. Segundos más, vamos terminando. Bien, ok. 2 personas que quieran compartir, por favor, así en un minuto, cada persona. ¿Quién quiere compartir su calendario de Recovery and Flow? Ya, pues, los que no han hablado. ¿Quién quiere compartir? A ver. Que nos ayuda a todos, por si acaso. A mí siempre me dan muy buenas ideas de esos calendarios. Empiezo yo, tal vez, el diario. Lo que estaba pensando es hacer pausa y hacerme un buen café. O sea, que sea casi meditación, prepararlo perfecto y que salga no así de trámite, ¿no? Sino que bien. Muy buena esa. O sea, es un tipo de meditación. Muchas personas me dicen eso. Es agarrar, de a poco colocar un ingrediente, el otro, escuchar algo que me guste, el aroma. Estás recovery total. Súper bien. Gracias, Carmen. Bueno, voy yo. Uno de mis hoteles es todos los días salgo a caminar con mi perrita a las 7 de la noche. Regreso y esto lo hago semanal, tengo que ir al gym mínimo 3 o 4 veces por semana y los sábados voy a nadar sí o sí y los domingos una vez al mes me memorizo algo. Mi memoria tiene que estar siempre con algo encima, si no, no descanso. Entonces, esos son mis cócteles. Súper interesante. Por si acaso conoces el libro Moonwalking with Einstein. ¿Sabes qué son los atletas de la memoria? El mejor libro, es increíble ese libro. Sí, es buenísimo. Te puedo pasar, lo voy a colocar acá. Es Moonwalking with Einstein. Joshua Foer, para los que quieran buscarlo, buenísimo, especialmente para speeches en público, para founders y demás, les va a servir muchísimo. También vean su charla en TED. Ya está, ya estoy dejando ahí el nombre. Yo tengo por si acaso un artículo en mi blog post de un resumen de técnicas de memoria, por si acaso. Entonces, si quieren, luego podemos conectar con eso. Gracias, Gabriel. Gracias, Carmen. Excelente. Ya tenemos mapeado esto. Entonces, como les dije, intuitivamente sabemos qué es lo que nos hace bien. Ahora tenemos que darnos cuenta de que es un retorno de inversión que vamos a obtener al ejecutar sobre esto. Francisco, dale. Yo tengo una pregunta y perdón si estoy perdido en conceptos, pero un cóctel de recuperación es hacer deporte, pero también me pone en flow hacer deporte. Puede ser. Entonces, ¿cómo lo catalogo? O pienso en solo cosas de flow que me pongan en flow de trabajo. ¿Cuál sería la consigna? En este caso, por ejemplo, lo del deporte puede ser ambas cosas. Porque claro, o sea, estás bajo estrés. Tal vez jugar fútbol te coloca en flow y a la vez no te olvides que los 4 elementos eran stir, se volvían rest. Entonces, es un tipo de estrés. Es un tipo de recovery, más bien dicho, ¿no? Entonces, en términos mentales, ¿qué pasaría? En términos mentales, si estamos engaged trabajando en algo, ¿cuál es nuestro recovery mental? En este caso era un recovery y un flow más que nada fisiológico, corporal. Entonces, mental va a variar ahí, ¿no?
Se puede dar que hay esta solapación como en el fútbol y a la vez se puede dar que sean cosas sumamente diferentes. ¿Me dejo entender ahí? Sí, buenísimo, gracias. Gracias a ti por el ejemplo de lo del fútbol, ese es ambos. Ese es Y ambos. justo pensaba en fútbol. Excelente, excelente. No se olviden que pueden hacer stacking además de técnicas de flow, ¿no? De qué cosas los llevan, qué ingredientes, pueden subir sus ingredientes con eso. Bien, chicos, ya vamos a terminar esta parte. ¿Estamos bien si nos vamos 7 minutos más? Si extendemos 7 minutos. Carmen, sé que tal vez tú no puedes. Sí, demos. Vale, ok. Yo después salgo corriendo, no pasa nada. Vale, te agradezco mucho, mucho. Sí, porque esto se... Okay. Entonces, chicos, para terminar, la realidad de software, ¿qué pasaba? No solamente el software, sino proyectos, ¿no? Había un tiempo de agarrar los requerimientos, un tiempo de planeación, un tiempo de creación o de codificación y test para un deadline, como hablábamos ahí con Francisco. Esta es la expectativa. La realidad era esta otra, ¿no? Requisitos, el planning tardaba mucho más, el coding o el construir tardaba mucho más y la etapa de tests tardaba muy poco porque teníamos el deadline. ¿Y quién encontraba los problemas? Era el customer al final, ¿no? Y esto costaba no solamente dinero, sino reputación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Hace unas buenas décadas alguien dijo, tenemos que cambiar esto. Y el cambio se dio de la siguiente manera. De requisitos, planning, coding y testing al final, movimos el testing antes a lo que se llama shift left testing. Entonces, requisitos, testear, plan, test, código, test, código, test, código, test, código, test. Entonces, producir, testear, producir, testear, producir, testear, lo que hizo que la calidad se incremente. Y es así que realmente hemos logrado tener o estamos logrando tener productos de calidad. Esto es shift left testing. Ahora, ¿qué es lo que yo propongo? Es que hagamos un cambio en el trabajo. Si el trabajo era trabajar, burnout y después recuperarse, ¿qué tal si hiciéramos recuperar, trabajo y empezamos a actuar como atletas, ¿no? Correr a full, descansar a full. Correr a full, descansar a full. No a medias, sino tic, 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 tic. Ir entre uno y el otro. Esto es lo que realmente se llama Shift Left Recovery. Entonces, para terminar, hablaba con un experto en burnout hace unos meses en el podcast y me decía, JJ, todos vamos a tener burnout una vez en la vida. Esa es la buena noticia. Y yo le dije, ¿cómo? Claro, porque cuando tú llegas al burnout te das cuenta de cuál es tu límite. Y ahí es cuando tú puedes aprender. Porque si no llegas al límite, no vas a saber, no vas a llegar a tu potencial en pocas palabras. Entonces, burnout es feedback. Solamente no vuelvan a hacerlo sobre el mismo burnout. Es la única recomendación que les doy. Siguiente, escoge tu sabor favorito de estrés. Ya tienen 2 sabores, escogen cualquiera. Tercero, muevan la recuperación antes del esfuerzo. En Flow habíamos visto que empieza con esfuerzo. Yo sugiero recuperarse antes para volver de nuevo a recuperación. Cuarto, hemos visto ritualizar lo que es el recovery y el flow. Cuando está ritualizado y le damos un grado de solemnidad, es que tenemos muchas más probabilidades de realizarlo y empezar a tener un retorno de inversión. Entonces, para terminar, chicos, la pasión. ¿Qué es esto? La pasión es algo que puede quemarte o propulsarte, ¿vale? Ustedes como emprendedores decidieron tomar esa pasión, ese fuego dentro de ustedes para crear algo novedoso, algo que resuelva un problema, algo que impacte positivamente a miles de personas. La palabra pasión, sin embargo, viene del latín sufrir. Entonces, no por nada tenemos la pasión de Cristo o el sufrimiento de Cristo, ¿no? Es decir, al seguir nuestra pasión, estamos siguiendo nuestro propio sufrimiento, estamos escogiendo. Ahora, a diferencia de la mayoría de las personas que viven una vida rutinaria y se adhiere a las reglas tradicionales, nosotros como emprendedores somos quienes tenemos el valor de tomar este fuego interno y transformarlo en el catalizador de algo que contribuya a otras personas. Entonces, como emprendedores, tenemos no solo la obligación de hacer que las cosas funcionen, sino la obligación y el privilegio de nosotros funcionar como atletas mentales. Ahora quiero preguntarles, ¿alguien conoce el mito de Prometeo?
A ver, déjenme saber si alguien conoce el mito de Prometeo. Bien, se los comento. El mito griego de Prometeo relata la historia de este titán llamado Prometeo, su deseo por apoyar a la humanidad, al progreso de la humanidad, y cómo decidió robar el fuego del Olimpo para compartirlo con los humanos. Gracias a este acto de valor y de rebelión es que la civilización pudo progresar. Entonces, ustedes son estos receptores y portadores del fuego de Prometeo. Y los invito a recordar continuamente que están jugando con fuego. Cuando olvidan que es un juego esto, es que se queman bajo este fuego y van para abajo. Cuando recuerdan que es un juego, ¿qué creen? Van para arriba. Entonces, la forma de lograr un rendimiento óptimo es teniendo una recuperación óptima, chicos. Quiero dejarlos con esta parte. Déjenme saber ahí en el chat qué es una cosa que se llevan de este workshop. De todo lo que hemos hablado, si pudieran una sola cosa ahí en el chat, me encantaría saberlo. José, me encantó todo, excelente, José. Súper. Gracias. Para terminar, mientras van escribiendo esto, chicos, quiero dejarles con algunos recursos. Primero, agradecer a One Trip Ventures. Agradezco muchísimo a Carmen, a Leonardo por haberme abierto las puertas. Quiero dejarlos con unos recursos que sé que les van a servir. Pueden hacer acá el scanning del website, o si quieren, me escriben luego y les paso. Y primero es la calculadora de burnout de una empresa que se llama Yerbo en California. Son argentinos los fundadores. Tengo charlas con los fundadores de esto en el podcast, por si acaso. Me encanta esta calculadora porque utilizan data para empezar a mostrarles a ustedes en qué nivel están de riesgo de burnout y cuáles son los siguientes pasos que pueden hacer para bajarle o para mantenerse fuera de riesgo. Entonces, gratuita y anónima la calculadora. Eso es lo que a mí me parece fantástico. No hay biases en esto. Segundo, los invito a ver el podcast Optimizándome, donde tenemos expertos que están hablando sobre burnout y rendimiento óptimo en muchas industrias. Entonces, seguro alguno de los capítulos les va a servir. Y tercero, estoy colocando un curso de cómo evitar el burnout. Primero lo vamos a hacer en español y empieza el 22 de agosto. Les dejo ahí la información. También pueden ver de qué se trata esto. Luego lo vamos a hacer en inglés y con uno de mis socios que tenemos sobre rendimiento óptimo. Y nada, eso es todo lo que quería dejarles a ustedes, chicos. Les agradezco muchísimo. Sé que se tienen que ir. Si quieren quedarse, yo estoy aquí para responder todas las preguntas que tengan. Excelente, JJ, muchísimas gracias. Creo que estuvo muy práctico y poder como ver con una metodología algo que a veces es muy intangible. Entonces, eso es lo que me queda a mí. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta, alguna otra cosa. ¿Creen que podamos obtener una copia de los slides para compartirlo con los equipos? Claro que sí, claro, yo te la paso. Les voy a pasar también el newsletter, los que quieran registrarse ahí. Siempre estoy colocando hacks para evitar burnout, tener un rendimiento óptimo acá. Este link no estaba en los recursos, así que lo estoy colocando aquí. Y José, si quieres, a través de Carmen te lo puedo hacer llegar, o si me agregas en Instagram y demás, estoy como JJ Ruescas, te lo envío también para compartirlo con tu equipo. Chéverísimo, ya te hice follow en todo. Pondremos en el Notion de Founders tanto la grabación como los slides y ahí pueden consumirlo cuando necesiten. Y justo esa era una pregunta que yo tenía, José. Más que pregunta, comentario, creo que es importantísimo como founders, pero también después como líderes, no estar propiciando una cultura de burnout dentro de las empresas, ¿no? Sí, tengo 2 episodios en el podcast. Uno de ellos, ambos son con los founders de Yerbo. Uno habla de cómo implementar estrategias anti-burnout bottoms up, desde los empleados, que no sea biased o sesgado, y el otro es cómo aplicarlo top-bottom. Entonces, no de una manera que sea solamente aspiracional, sino efectiva, que ayude a planificar además el trabajo de los equipos. Increíble. Bueno, cerremos por ahora. Te agradezco un montón, JJ. Yo creo que
a futuro podemos repetir y profundizar en algunos otros temas, si es que los founders muestran el apetito, pero felices de tenerte aquí hoy en este BTV Talks. Gracias a todos los que se sumaron. Muchas gracias, chicos. Gracias de nuevo. Gracias a todos. Chao. Chao. Estén bien. Chao, chao. Chao, chao.